Bueno, ahora vamos a continuar pasándole la palabra a Facundo Gagliardo y a Carlos Amitier de la empresa Artec Ingeniería, que nos van a hacer una presentación sobre el trabajo Metodologías de Evolución de Riesgos de Ciberseguridad aplicado a los sistemas industriales. Así que bueno, Facundo, tienen la palabra, y Carlos. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestra presentación y gracias al Instituto Argentino de Petróleo y Gas por brindarnos este espacio. Mi nombre es Facundo Gagliardo, me desempeño como responsable de soluciones para mantenimiento eléctrico dentro de la empresa Artec Ingeniería. A modo de resumen, una de las fortalezas que tenemos dentro de la empresa Artec Ingeniería es brindar asesoramiento, consultoría, capacitación y desarrollo de perfiles informáticos tanto para sistemas de comunicación como para sistemas eléctricos aplicados a la industria. En base a nuestra experiencia y también un poco el motivo que nos llamó a hacer este trabajo, uno de los asuntos que ha generado mayor relevancia en los últimos años y se ha vuelto foco de consulta en nuestros principales clientes, sobre todo en los últimos meses, es el impacto o análisis de riesgo en los sistemas de ciberseguridad para sistemas industriales. Dicho esto, le dejo la palabra, lo dejo en contacto con el ingeniero Carlos Amitier, consultor internacional en comunicaciones, quien ha desarrollado este trabajo a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a IAPG por la oportunidad de presentar esto. Bueno, vamos a ver el enfoque de elaboración de riesgos aplicado a sistemas industriales. Aquí. Porque el enfoque en los temas industriales es un poco diferente que en IT, ¿no? Porque los factores determinantes de cómo afecta la seguridad informática a un sistema de control y automatización industrial es que básicamente va a afectar a la disponibilidad. O sea, lo que no queremos es que nuestro proceso industrial se detenga, ¿no? O se altere y produzca un mal resultado, ¿no? O algún producto que luego no sirva, ¿no? Y lo cual esto nos va a dar un impacto económico que puede ser muy importante. Entonces, el enfoque ya no es tanto sobre la información, sobre que alguien sepa la temperatura en algún punto o la presión en algún punto, sino más bien que alguien sea capaz de detener el proceso, ¿no? Bien, entonces, en base a esto hay que cambiar la idea, ¿no? Hay que cambiar un poco el paradigma, porque no se trata de defender los equipos físicos en sí, sino lo que queremos es que las funciones que implementa el sistema de automatización sigan operando. Y el tema cada vez es más complicado porque hay equipos que realizan diferentes funciones a la vez y que además hay funciones que con los sistemas virtualizados pueden estar distribuidas y por lo tanto además también influyen en las comunicaciones. Entonces, claro, para configurar adecuadamente la seguridad, pues tenemos que conocer cómo se implementan estas funciones y aplicar las medidas adecuadas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que normalmente nos enfrentamos? Desde mi punto de vista, muchas veces el problema es que se adopta una solución sin saber cuál es realmente el problema, ¿no? O sea, qué criticidad tiene cada función, porque hay funciones que son determinantes para que todo marche y otras que son auxiliares, ¿no? ¿Qué tipos de ataques podemos sufrir? Porque no es lo mismo un sistema de automatización industrial que una red corporativa, ¿no? ¿Y qué impacto, sobre todo, qué impacto tienen estos ataques? Este factor, el tema del impacto es algo muy importante porque al final lo que nosotros queremos es que no nos influya un ataque. Si por desgracia un ataque tiene éxito, que tenga el mínimo impacto posible, ¿no? Y bueno, y además tenemos que considerar que la seguridad tiene que ser dinámica, con lo cual, pues ahí tenemos tenemos que implantar una metodología de evaluación de riesgos, de auditoría, de tener una trazabilidad, una flexibilidad y en definitiva, un sistema de mejora continua, ¿no? Bueno, ¿qué factores determinan la seguridad? Pues bueno, hay tres pilares en la seguridad y los tres son igualmente importantes, aunque muchas veces nos enfocamos demasiado en la tecnología. El primero es la organización, qué procedimientos tiene la empresa para manejar todos los aspectos de la tecnología, de la seguridad informática,
¿Estamos realizando auditorías correctamente? ¿O las estamos realizando porque muchas veces ni siquiera se realizan auditorías de seguridad? Luego las personas, ¿no? Recursos humanos. Existe una cultura de seguridad informática en la empresa, las personas están concientizadas, tienen la capacitación adecuada. Y por último la tecnología, que es, pues en definitiva, en lo que más nos enfocamos, que es pues que es importante tener un perfil en función de los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es saber a qué tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, cuál es el problema que tenemos que solucionar. Y luego, pues, especialmente cuando la empresa es grande, es importante tener un centro gestor de seguridad que nos aporte una visión global de la situación, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que la seguridad depende del eslabón más débil. O sea que cualquiera de estos tres, el aspecto más débil de estos tres factores es el que determinará la seguridad del sistema. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no hay personas capacitadas, pues no sabrán aprovecharla, ¿no? O no podrán aprovecharla, ¿no? Y si vemos el entorno de seguridad para entender todo esto, pues realmente el tema es que hay unas amenazas que pueden venir de afuera o también de dentro, que intencionadas o no intencionadamente van a utilizar nuestras vulnerabilidades y esto crea un riesgo. Tenemos un riesgo de que alguien, utilizando nuestra vulnerabilidad, nos produzca un daño. Y esto afectaría al sistema en cuanto a su disponibilidad y en cuanto a su confiabilidad. O sea, o que no opere o que opere mal. Entonces, por esto es para lo que ponemos la protección. Pero claro, esta protección surge del hecho de que hay vulnerabilidades. Si no tenemos esta información, estamos pidiendo una protección, por sentido común, porque a otro le pasó algo, pero no sabemos si eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea que lo importante, o el dato de partida, es conocer estas vulnerabilidades, ¿no? Y muchas veces no centramos bien el problema, ¿no? Porque amenazas hay millones, es tremendo, todo lo que se puede llegar a hacer. Vulnerabilidades probablemente nosotros tenemos, pero hace falta que el vector, que es la forma de explotar esta vulnerabilidad, también exista. Entonces, realmente el riesgo que nosotros tenemos que afrontar y que tenemos que solucionar o reducir adecuadamente es el de aquellas amenazas que tienen un vector que pueden aprovechar nuestras vulnerabilidades. Entonces, esto es lo que tenemos que llegar a averiguar. ¿Qué es lo que hay aquí dentro de esta zona? Y esto es lo que tenemos que proteger. Otras amenazas que están fuera, pues nunca van a tener éxito, ¿no? Nunca van a tener oportunidad de hacer daño, ¿no? Entonces, pues para esto lo que hacemos es un análisis de vulnerabilidades, que es un proceso de identificar, cuantificar y priorizar las vulnerabilidades del sistema. Incluye todos los aspectos relacionados con la seguridad, o sea, aplicaciones, equipos, servicios auxiliares, o sea, en realidad cualquier elemento que tenga conectividad. O sea, cualquier elemento que tenga conectividad es susceptible de ser atacado. Por lo tanto, tiene que estar incluido en este análisis de vulnerabilidad, ¿no? Y el proceso, pues, es catalogar los equipos y las aplicaciones, saber qué es lo que realmente tengo, que no nos olvidemos de nada, asignar un peso en función de la importancia o criticidad del equipo, porque hay cosas que son más o menos importantes o tienen menos efecto, identificar las vulnerabilidades de cada equipo y mitigar o eliminar esas vulnerabilidades. A veces no se pueden eliminar, pero bueno, de alguna forma pues algo se puede hacer siempre. Bien, ¿cómo las identificamos? Realmente las vulnerabilidades no deben asociarse a un equipo, sino a sus componentes. O sea, si queremos hacer un análisis de verdad, en profundidad, tenemos que entender qué hay dentro de cada caja. Dentro de caja hay aplicaciones, hay un sistema operativo, utiliza unos protocolos, tiene una configuración, y en función de esa configuración puede ser atacado de una forma o de otra, o no puede ser atacado, y utilizan unas ciertas tecnologías, las que sean, todos ellos van a utilizar Ethernet, seguramente alguna otra tecnología, que tienen unas vulnerabilidades intrínsecas que todo el mundo conoce,
bueno, esas pues realmente a lo mejor son con tecnologías fáciles de parar, ¿no? Digamos, de tapar, ¿no? Y entonces lo que tenemos que analizar es la criticidad que tiene cada función. Y la criticidad hay que asociarla a las funciones, o sea, en función de las interacciones de las vulnerabilidades de cada uno de estos elementos, pues se crea un riesgo para cada función. Hay una función que utiliza una aplicación determinada con su sistema operativo, con unos protocolos, configurado de una forma determinada. Todo esto genera una serie de vulnerabilidades. Y claro, el nivel de criticidad dependerá del resultado de esas interacciones. Hay interacciones que pueden facilitar los ataques y otras que pueden dificultar los ataques. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, Carlos, disculpa, ¿sí? Quedan 5 minutos de presentación. Sí. Quedan 5 minutos. Lo hacemos con herramientas que nos analizan automáticamente qué vulnerabilidades hay y nos dan el nivel de criticidad. Y sobre todo nos da una cosa muy importante, que son el vector. Nos dice, usted tiene esta vulnerabilidad, pero esta vulnerabilidad, para ser explotada, necesita este vector. Y este vector, bueno, ¿qué es el vector? Pues la forma, el medio que utiliza el atacante para explotar la vulnerabilidad y por lo tanto, lo que tenemos que conocer es cómo funciona ese vector para ver si ese vector es realizable en nuestro sistema. Y si es realizable, ¿cómo hacemos para que no lo sea, ¿no? Y de esta forma, pues tapamos la vulnerabilidad, ¿no? Bien, y luego lo que hacemos es, a partir del riesgo y del impacto, el riesgo vendrá determinado por las vulnerabilidades y los vectores asociados. El impacto ya depende de la criticidad del elemento. Yo puedo tener un riesgo alto de un ataque, pero si ese ataque no tiene ningún efecto, me da lo mismo. El impacto es bajo, no es que me dé lo mismo, pero no es tan urgente. Y el impacto pues se evalúa sobre las funciones. Y esto conviene hacerlo de una forma multidimensional. O sea, los sistemas de automatización están compuestos por diferentes elementos, entonces, por lo tanto, hay que descomponerlo y esto se descompone en capas jerárquicas. O sea, que básicamente la idea es decir, una función está utilizada por un usuario que utiliza aplicaciones, que utilizan protocolos, que utilizan una capa física, y lo que hay que hacer es analizar los ataques sobre cada uno de estos elementos y ver cómo esto se propaga. Pero además de esto, existen unos factores que yo llamo transversales o horizontales, que son comunes a todas ellas, que son, por ejemplo, cómo la empresa implementa las políticas de seguridad, qué procedimientos tiene, qué cultura de seguridad informática hay, los criterios de configuración, se hace configuraciones por defecto o se estudia la configuración bien, cómo se implementa la red de comunicación, está segmentada, no está segmentada, cómo está protegida, qué tecnologías estamos utilizando y qué arquitectura tiene el sistema, porque esto va a determinar, ¿no? Y en función de eso, lo que se hace es cruzar estos efectos horizontales con los verticales para determinar si esto ayuda o facilita los ataques o previene los ataques de alguna forma, ¿no? Pues la cultura puede influye mucho en el usuario y puede incluir en diferentes cosas, etcétera, ¿no? Y con todo esto, ¿qué hacemos? Pues ya teniendo el análisis de vulnerabilidades, sabiendo qué vectores son, eliminando los que no son realizables, tenemos toda una lista de vulnerabilidades con una probabilidad y cada elemento afectado que, pasándolo por una matriz que analiza los factores transversales, tenemos un impacto con su probabilidad, la función afectada y la criticidad de esa función. Con todo esto, ¿qué hacemos? Pues hacemos una matriz de impacto-probabilidad, donde aquí tenemos lo que sería la probabilidad de que sea muy alta o muy baja, y el impacto, que sería muy alto o muy bajo, y evidentemente pues vamos a trabajar sobre los elementos que son muy probables y tienen un impacto muy fuerte. Y por lo tanto, nos hemos enfocado nuestro trabajo y nuestra inversión en lo que realmente es importante, porque todo esto que está en verde y en amarillo, pues o no tiene impacto o es casi imposible de que pase, con lo cual pues estamos optimizando nuestra inversión, en definitiva, ¿no? Cada celda de estas tiene información sobre la función, sobre el código de ataque, el normalizado, se ve la descripción de la vulnerabilidad, el efecto de un ataque exitoso, en definitiva, ¿no? El vector que utiliza y el impacto estimado. Y luego, pues a partir de ahí, pues ya veremos qué acciones vamos a tomar, qué normas aplicamos, qué configuración se recomienda, la revisión de procedimientos operativos,
la monitorización y auditorías, cómo lo enfocamos esto, ¿no? Planes de respuesta y contingencia. Con todo esto lo que haremos es la de seguridad, que sería una guía de implementación, ¿no? Con el objetivo de que la protección frente a ataques sea eficaz y eficiente. Carlos, podríamos tener unos minutos más si quiere, porque lo veo que le quedó, y tenemos un pequeño break, así que tenemos 5 minutos a partir de ahora, ¿sí? Perfecto, sí, queda muy poco. Bien, entonces lo que buscamos es tener una protección que sea eficaz y eficiente, que funcione bien y cueste poco, ¿no? Entonces, a partir de los objetivos de disponibilidad y de fiabilidad, tenemos unos requerimientos y a partir de las vulnerabilidades que ya conocemos, que hemos averiguado, hemos hecho esta evaluación de riesgos y de impactos y determinamos qué medidas de protección tenemos que poner a las que ya tengamos, si es que tenemos alguna, pero normalmente siempre algo hay. Entonces, con esto hacemos un perfil que define pues, las acciones que hay que tomar, pero en todo el ciclo de vida del sistema, que esto es importante. Requerimientos de compra, guías de configuración, pruebas específicas de seguridad cuando se hacen las pruebas de aceptación del sistema. Esto es algo que normalmente no se hace, se debería hacer siempre. Criterios de mantenimiento y reciclaje de todo el sistema, especificaciones de equipos y herramientas de seguridad informática, y los planes de contingencia, porque no nos engañemos, esto es algo aceptado. Por mucho que hagamos, alguien algún día puede tener éxito y nos puede atacar, y lo que tenemos que hacer es estar preparado y saber cómo vamos a responder. Estos son los planes de contingencia. Y si hemos hecho análisis de vulnerabilidades, sabemos dónde están las debilidades de nuestro sistema y podemos estar preparados para el día que alguien tenga éxito, ¿no? Y bueno, ya como conclusión, pues la evaluación de riesgos es lo que nos da la información necesaria para proteger un sistema de automatización, ¿no? Y utiliza la visión de sistema, con foco en la funcionalidad. Lo que queremos es que el sistema siga funcionando y siga funcionando bien, y priorizando las actuaciones, porque podemos hacer muchas cosas, pero la mayoría de ellas no serán necesarias, por decirlo así. Entonces, en lugar de trabajar a ciegas, trabajamos con unos datos, con datos de partido, ¿no? Con el objetivo también de optimizar recursos y garantizar el nivel de disponibilidad y luego facilitar el diseño de planes de contingencia y recuperación frente a ataques. Esto es importante. Yo creo que el tema pues hay factores que se descuidan, que nos centramos mucho en la tecnología, pero es importante, una vez sabes cuáles son tus debilidades, preparar planes de contingencia, hacer pruebas de seguridad informática, tanto a los equipos cuando se validan los equipos como al sistema en sí, y sobre todo hacer auditorías y monitorizar el sistema. Muchos de los ataques que han tenido más éxito y más impacto han tenido éxito precisamente porque no había ni siquiera, no es que no hubieran auditorías, es que ni siquiera había una monitorización del sistema. Con lo cual nadie sabía qué estaba pasando ahí ni le importaba, ¿no? Hasta que realmente aquello cayó todo, ¿no? Bien, pues muchas gracias por su atención y podemos pasar a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, damos inicio al espacio de preguntas formuladas por los asistentes que lo pueden hacer de forma escrita. Para iniciar, yo tendría una pregunta, si hay algún ejemplo emblemático de algún ataque en particular y si hubo forma de mitigarlo y cómo fue. Así. Bueno, hay varios ataques, digamos, a nivel industrial. Hace ya mucho tiempo el Stuxnet, ¿no? Que destruyó los depuradores de uranio de Irán, ¿no? Pero ya más recientemente, aunque no sea en el sistema en la industria, pero sí en la parte eléctrica, los ataques que ha sufrido Ucrania, digamos que produjo la desconexión de todo el sistema eléctrico y de todos los sistemas de telecomunicación del país, y estuvieron oscuras durante 3 días. Y esto fue, bueno, la verdad que esto fue organizado por una organización muy potente, no lo hace un aficionado, evidentemente, pero si alguien hubiese monitorizado lo que estaba pasando en sus redes, se hubiera evitado, porque estuvieron 6 meses para preparar el ataque. Estuvieron 6 meses dentro de las redes tocando cosas y nadie se enteró. Entonces, simplemente hacer auditorías, hacer monitorización es una protección tan buena como un firewall.
porque tenían los mejores firewalls del mundo, también hay que decirlo. O sea, no era un problema de tecnología. Recientemente habían cambiado todos los sistemas y eran los de ultimísima generación. Gracias. Tenemos dos preguntas más. La primera dice, la metodología de riesgo, ¿cómo gestiona los cisnes negros eventos de muy baja probabilidad pero muy alto impacto? Normalmente los eventos de bajísima probabilidad, ¿se descartan? No. A ver, si es de muy baja probabilidad, pero realmente muy baja, bueno, ya es un tema del cliente. Tiene dos posibilidades, o protegerse o incluirlo en los planes de contingencia. Y está preparado para responder si algún día pasase. Esto ya es o sea, al final de todo esto, las normas, porque hay varias normas, una ya la han mencionado, otras americanas y tal, lo que te dan es una metodología, pero luego al final el cliente es el que toma la última decisión. Y el que dice, bueno, pues esto sí, algún día podría pasar, pero por ejemplo, en esa matriz que he mostrado, lo que era menos frecuente es que puede pasar una vez cada más de 10 años. Entonces, claro, si puede pasar una vez cada más de 10 años, pues a lo mejor vamos a esperar el año que viene a ver qué pasa, ¿no? Todo también depende del presupuesto que tenga cada uno. Es decir, tienes mucho presupuesto, pues bueno, pues venga, pues también lo ponemos. Lo normal es trabajar en el corto o medio plazo, porque la situación va cambiando. Entonces, lo que ahora nos parece que puede pasar dentro de 10 años, a lo mejor el año que viene, nos parece que puede pasar dentro de 2. Entonces, lo lógico es que el análisis de riesgo se haga a la primera vez, luego se revise al siguiente año y en función de los cambios que se hayan detectado se decida si se revisa cada año o cada 2 años. Pero esto normalmente como mínimo cada año, al principio, luego ya se puede ir alargando el proceso. Bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, además de la disponibilidad, ¿no es importante también la integridad de los datos en la red de control? ¿La manipulación de parámetros puede afectar la funcionalidad de las plantas? Claro, efectivamente. Sí, es importante la integridad de los datos, la confidencialidad no tanto. Yo me refería sobre todo a la confidencialidad. O sea, que alguien sepa la presión que hay en un lugar no tiene demasiada importancia, pero que alguien pueda cambiar un umbral de decisión sí que es importante. Esto sí, claro. Entonces también hay que protegerlo, evidentemente. Sobre todo la configuración de los equipos, porque cambiando la configuración de un equipo, pues puedo causar algo tremendo, ¿no? Digamos, pero es un enfoque diferente a lo que sería una red corporativa, donde lo importante es que nadie me lea en un banco, ¿no? Que nadie se haga con las cuentas o con los claves de los clientes y estas cosas, ¿no? Bien, gracias. La siguiente pregunta dice si considera idóneo el análisis de flujo de la red. ¿A qué se refiere el flujo? ¿De qué tipo de flujo? No tengo más información que esa, no sé si la persona que escribió puede detallar un poquito más. Bueno, lo que es importante, no sé si tenemos más, lo que es importante es determinar las relaciones entre los bloques funcionales. De quién habla con quién y quién depende de quién, porque esto nos sirve para determinar cómo se van a propagar los ataques o cómo se va a propagar el efecto de los ataques. Entonces, alguien nos puede atacar un elemento determinado y entonces sí es importante saber ese elemento, con qué otros está relacionado y ver cómo se va a propagar el efecto dentro del sistema. En ese sentido, hay una metodología, que no da tiempo a explicarla, evidentemente, porque es muy larga, pero hay simuladores que permiten analizar con absolutamente todo detalle cuál sería el efecto de cada tipo de ataque sobre el sistema. Y esos además se ha verificado que funcionan bien porque se han analizado ataques que ya han sucedido y en el simulador da el mismo resultado que en la vida real, ¿no? O sea, quiere decir que pero claro, son procesos muy largos, muy complicados. Claro. Bueno, con eso terminamos las preguntas. No ha habido preguntas adicionales.